Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por su presencia en la Jornada Notarial Nacional 2018, el notario y su responsabilidad como garante de la seguridad jurídica, organizada por el Colegio de Notarios de Cajamarca y auspiciada por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Hoy es el segundo día de actividades. Por supuesto, agradecemos la presencia, más de 150 personas el día de ayer, lo que significa la intención de seguir capacitándose tanto de los señores notarios de todo el país como de los abogados y colaboradores de notarías. En nuestra mesa de honor tenemos al decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, doctor Miguel Edemio Nostroza, y a uno de los expositores de esta mañana, el doctor Luis Cobo Valle, notario de Lima. Vamos a iniciar las actividades de hoy con la exposición precisamente del doctor Luis Cobo Valle, notario de Lima. El tema: legalidad de la función notarial. El doctor Luis Alfredo Cubo Valles, notario de Lima, abogado por la Universidad Católica de Santa María, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de San y de la Universidad de San Martín de Porres, en el pre y posgrado. Demos un aplauso al doctor Luis Alfredo Cubo Valle, que inicia su exposición. Señor decano del Colegio Notario de Cajamarca, distinguidos colegas, estimados participantes, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la razón de poder participar en eventos de esta naturaleza, la respuesta es una sola: el notario y quienes abrazan la especialidad de la función notarial se convierten en verdaderos juristas, investigadores altamente especializados. Y es que nosotros abrazamos un tema muy importante: la seguridad jurídica, la magistratura de la paz social, la tranquilidad, la confianza. La persona, cuando va a celebrar un acto o contrato, no va a donde el sacerdote ni donde el alcalde, sino que tiene que ir ante el titular de la República, ante el depositario de la República. Recuerden que el ejercicio de la función notarial implica la fideidatio, y la fideidatio es un pedacito de la soberanía del Estado, es la potestad fedante del Estado, la potestas jus fedante, la potestad de repente, que le compete al Estado y le ejerce a través de los notarios. Entonces, importantísimo entender qué implica la nación de la fe. Importantísimo entender qué significa dar forma, formalizar la voluntad de las partes contratantes. Entender que el notario se convierte pues en un asesor, en un consultor, en un intérprete de la voluntad de las partes, y que la función notarial implica elementos básicos que hay que tener presente y hay que tener muy en cuenta al momento del ejercicio de la función notarial. Cuando decimos la función notarial, mucha gente piensa que solamente se trata de firmar. Bueno, acá va a firmar y va a cobrar. No es eso. El notario es constructor de lo que significa no solamente la validez, sino también la eficacia. Entonces, cuando yo digo legalidad de la función notarial, implica que el notario tiene que aplicar el derecho, la norma sustantiva, para poder dar la forma que le va a dar valor y eficacia al acto. Me traen una minuta y no es de que yo simplemente le leo escritura, no es que le pongo la introducción y la conclusión y ya está la escritura. No, tengo que proceder primero a establecer
la categoría, la naturaleza, ver la calificación, la evaluación integral de esa minuta. Oiga, pero usted simplemente responde por la libertad, capacidad y conocimiento suficiente con que se obligue el notario. Así lo dice el inciso H o el literal H del artículo 54. No, señor. Usted tiene que calificar la legalidad del acto, la validez del acto. Y calificar la validez del acto implica tener en cuenta algunos elementos importantísimos, como por ejemplo la interpretación sistemática. Y es que a partir del precedente Lizama Puelles, el TC estableció que era sistemática la interpretación. Es decir, no solamente la interpretación de la norma, sino la interpretación de esa norma con las demás normas que existen en cuanto al correlato, prefiriendo evidentemente las que tienen mayor garantía. A pesar que Salazar Ladeque dijo, oiga, el control difuso lo puede hacer la administración pública, y después vino el consorcio Requena y dijo, bueno, o ya no, solamente sigue con los jueces. Igual nosotros los notarios tenemos que dar preferencia a la norma con mandato constitucional, pero sin embargo somos defensores de la legalidad. Entonces llega la minuta y empiezo la calificación y digo, voy a verificar lo que es la legalidad, la validez, actitud, idoneidad del documento, invalidez. Vamos a ver si está dentro de los alcances del 219 de invalidez absoluta o nulidad, o del 221 de anulabilidad. Entonces tengo que verificar en primer lugar la estructura del negocio jurídico, porque paralelamente a esto llevo en cuenta que el 140 del Código Civil involucra el aspecto estructural que va a dar lugar a la ineficacia estructural en caso de que se incumpla con algunos de estos elementos. Entonces, me ubico necesariamente en capacidad, en objeto, en fin y en forma, ¿no? Capacidad. ¿Pero qué le exijo yo a la persona para la capacidad? En el Perú, ¿cuál es? Solamente mayoría de edad, nada más. Oye, ¿cómo puedo determinar yo que esta persona no tiene uso de sus facultades intelectuales en la forma de vida? Bueno, yo no soy perito, no soy psiquiatra, no soy neurólogo, pero por lo menos puedo evaluar a esa persona y verificar si esta persona está ubicada en tiempo, en espacio, en lugar, en persona. Sabe quién es, sabe qué está haciendo. Inmediatamente tengo que verificar si sabe lo que está haciendo. Y si no sabe lo que está haciendo, tengo que explicarle en qué consiste lo que está haciendo. Ahí viene el deber de asesoramiento. Y como dice Fernández Casado, lo más importante de la función notarial es el asesoramiento. Porque asesorar implica un fin intuitivo, que significa poner en igualdad de condiciones a las partes contratantes. Y eso es imparcialidad. Doctor, eso no es imparcialidad, eso es parcializarse con una de las partes. No, señor. El poner en igualdad de condiciones a las partes contratantes es lograr la imparcialidad. Porque si yo dejo a una de las partes en un desequilibrio, sencillamente lo que estoy haciendo es perjudicar su derecho. Y yo soy el custodio del derecho de las partes. Entonces es importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? Capacidad. Bueno, el registro personal me dirá quiénes tienen pues interdicción civil y quiénes han registrado en el registro personal esta interdicción civil. Oiga, el hecho de que haya una sentencia judicial implica una presunción de publicidad material para ello, ¿no? El 2012 del Código Civil establece la publicidad material y dice que se presume, sin admitir por el contrario, que todos conocen lo que está escrito en los registros públicos, pero tiene que haber pues un parte judicial remitido por el juez al registro personal para que se genere en todo caso la inscripción o la anotación según corresponda. Entonces recién se hará esto. Entonces, si bien una persona tiene mayoría de edad, está ubicada en tiempo, espacio y persona, veo que sabe lo que va a hacer, qué es lo que sencillamente debo proceder, porque yo tengo la obligación de prestar el ministerio de mi ejercicio, de mi servicio, a cuánta persona lo requiera. Es una obligación contemplada en el 1049.
y solamente tengo el derecho de abstenerme en el caso de que lo que se pretenda sea contrario a la ley, contrario a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, me cause agravio a mí como notario, o sencillamente se nieguen a sufragarme mis honorarios profesionales. Entonces, es el deber funcional, no es potestativo, no es de que yo notario digo, yo no quiero atenderte. Si yo digo que no te voy a atender, tengo que decir por qué y estar dentro del alcance establecido por la ley, ¿no es cierto? Capacidad. Inmediatamente tengo que ver la manifestación de voluntad y verificar que existe esta manifestación de voluntad. Entonces ahí está el sujeto, el objeto, que sea física y jurídicamente posible, ¿no? El fin, que sea lícito y que se cumpla con la forma establecida por la ley. Porque si yo soy el titular de las formas, y como decía Rafael Núñez Lagos, el derecho notarial es el derecho de las formas y de las solemnidades, a través de las cuales se alcanzaba la eficacia del acto y el negocio, definitivamente tengo que ver que se cumpla con las formas. Entonces, voy a ir a analizar inmediatamente para ver la validez de ese acto, si estoy dentro de los alcances pues de la nulidad. Y digo, ¿cuándo es nulo el acto? ¿No es cierto? El acto jurídico, ¿cuándo será nulo? Cuando no hay manifestación de voluntad, ¿no es cierto? Cuando hay incapacidad absoluta. Oiga, eso del ciego sordo, ciego mudo y sordomudo que no puede expresar libremente su voluntad ha sido derogado. Ya no es causal de incapacidad absoluta. Hay que tener en cuenta. Cuando no hay manifestación de voluntad, cuando tiene un fin ilícito, cuando tiene un objeto físico y jurídicamente imposible, cuando no cumple con la forma prevista por ley bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declare nulo. Bueno, entonces estoy viendo cuáles son las causales. Y voy a los demás, por ejemplo, la simulación absoluta, cuando el acto no existe y evidentemente causa pues un perjuicio a la tercera persona, también será nulo. Paso de la nulidad automáticamente a la anulabilidad y digo, a ver, hay vicios de la voluntad, hay error, hay violencia, hay dolo, hay intimidación. La persona sabe en qué consiste el acto del negocio, ya le expliqué, doy el correlato. ¿Hay algún vicio de voluntad? ¿Hay acá la intervención de algún pródigo, de un mal gestor, de un ebrio, de un toxicómano, de una persona que lleve pues una pena que lleve anexa a la intervención civil? Entonces, todo eso implica evaluar la validez, entendiendo necesariamente la figura de la prescripción. Porque digo, nulidad. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la nulidad? 20.01, ¿no? 10 años. Y el plazo de la prescripción de la nulabilidad, 2 años. La nulidad se persigue de oficio. Sí, la nulabilidad no. Tiene que ser instancia de parte interesada. Entonces, la nulidad se declara de oficio. Claro. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. El 2.20 con claridad. Va a establecer esto, ¿no? Bueno. Entonces, ya tengo el acto jurídico válido. Tengo el acto jurídico válido. Automáticamente paso a la calificación de la legitimidad. Y digo, ¿qué significa legitimidad? Que este acto jurídico sufre efecto jurídico. Y cuando es legítimo, ¿no es cierto? Tengo que ver si este acto jurídico ha sido emitido por alguna entidad competente. Legitimación sustantiva. Pero esa legitimación sustantiva que implica determinar si el vendedor es realmente propietario, no solamente implica analizar el título del vendedor. El derecho inmobiliario me dice que tengo que revisar también el antecedente traslativo del domino. Porque puede que encuentre un domino que tiene un título que es apócrifo. Entonces es importante analizar no solamente el título del que vende, sino el origen. ¿Y de qué manera tendría mayor tranquilidad? Cuando esto se encuentra inscrito en el registro público. Doctor, nuestro sistema registral no es constitutivo, es declarativo. Significa que el acto jurídico se perfecciona extra registro, fuera del registro. Llega al registro perfeccionado, salvo las excepciones de lo que viene a ser por el patrimonio familiar, la hipoteca, no, lo que es constitutivo, ¿cierto? En América del Sur, el único país que tiene un sistema constitutivo es Chile.
Todos los demás tenemos un sistema declarativo principalmente originario por el sistema de inscripciones español. Entonces, hay que tener en cuenta. Pero, doctor, la mayoría de notarías piden que traigan inscrito el derecho, porque nos piden la copia literal, vigente, con una antigüedad no mayor de 30 días. Ni el reglamento dice 30 días, ¿no? Bueno, es una deducción por cuanto lo que significa la vigencia, y también teniendo en cuenta que en 7 días puede haber un nuevo propietario, ¿no? Entonces, la mayoría de notarías ya no hacen actos declarativos cuando no está legitimado registralmente. Y hay legitimación registral solamente en la figura del titular registral, únicamente, ¿no? A pesar de que no es un requisito establecido por la ley. Y por lo tanto, la persona que se sienta agraviada puede decir, oiga, usted proceda con arreglo ley. Su política de seguridad me causa perjuicio. Entonces, habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, llegamos a la validez. Dijimos, este acto jurídico es válido. Y yo me pregunto, ¿ese acto jurídico válido es eficaz? La regla general será de que todo acto jurídico válido es eficaz. No. Pero todo acto eficaz es válido. Entonces, hay actos jurídicos que son válidos y que son eficaces, ¿no es cierto? La venta de un bien futuro sujeto a una condición suspensiva es un acto jurídico válido, pero no es eficaz. ¿Por qué? Porque el inicio del acto depende del cumplimiento de la condición. Entonces, eso es posible. Entonces, no solamente cuando veo yo la eficacia y el correlato de ineficacia voy a la parte estructural, que es lo que he dicho sujeto, objeto, finiforme, sino que también tengo que ver lo que viene a ser la ineficacia funcional. Tengo que ver la figura de la rescisión, la figura de la resolución, la figura de la resiliación o la cápita del mutuo descenso, ¿no? Entonces, verificar si es que en la norma dice si es que no hay efecto jurídico o cuándo es que no hay efecto jurídico. Bueno, he realizado mi calificación como notario y he visto que es válido, que es eficaz y que es legítimo. Entonces, recién debo configurar, recién debo redactar el instrumento público notarial, recién debo proceder a la redacción. Doctor, pero para hacer la escritura pues cumplo con el 54 al 59 de la ley notarial y estamos, ¿no? 53 la subida, 54 la introducción, luego vendrá entre el 54 y 59 lo que significa el cuerpo, el acto jurídico, el 59 la conclusión y ya termina. Esos son los elementos mínimos que debe contener la escritura. Usted puede poner los elementos que considera necesario para darle mayor seguridad a las partes contratantes. Recordemos que lo que hemos hecho sencillamente es formar lo que viene a ser el dictum, que es el título formal. El título formal, en este caso por excelencia de la escritura pública, estrictamente el traslado llamado parte notarial, viene a ser el documento que contiene el acto o el negocio. Y es el que va al registro público. Entonces, todo este trabajo que he hecho yo como notario va a ser calificado a nivel registral. Entonces, esta legalidad va a ser evaluada también por el registrador, que se convierte en un segundo nivel de seguridad jurídica, porque yo notario di el primer nivel de seguridad jurídica, que es la seguridad jurídica preventiva, así como lo decía magistralmente Alfonso el Sabio en las partidas, ¿no es cierto? La notaría abierta, juzgado cerrado, ¿no? Entonces ahora el registrador va a calificar el título que yo le remití. A ver, vamos a poner. Entonces llegó al registro, ha llegado mi título al registro, ¿no? ¿Y qué es, en todo caso, la calificación que realiza el registrador? Es la evaluación del título, la evaluación integral del título. Entonces el registrador va a evaluar el título, significa que yo, notario, sé si ese título va a ser o no va a ser inscrito, sé si cumple con la forma sustantiva, la forma adjetiva y con todos los requerimientos para que sea registro. Entonces el registrador me dirá, oiga, vamos a verificar la competencia, la capacidad, la naturaleza inscribible, la adecuación al antecedente registral, la validez del acto y las formalidades que se exigen. Como estamos en un sistema registral exacto, yo
no se cumple con todo eso para que yo proceda a dar positivamente la calificación. Entonces, el registrador procede a la calificación. Y la calificación del registrador advierte que en caso de que exista algún error u omisión, si este es salvable, va a haber una observación. En caso de que el error o omisión sea insubsanable, va a haber una tacha sustantiva. Y en el caso de que falte pagar parte de la tasa, va a haber una liquidación para que se pueda proceder al pago, ¿no? Entonces, encontramos ahí una naturaleza jurídica de la calificación registral. Y como hemos mencionado, la calificación registral es pues declarativa. El acto jurídico se perfecciona fuera del registro. Y es constitutiva cuando el acto jurídico se perfecciona dentro de los registros. Ustedes saben que hay sistemas registrales. El sistema catastral, por ejemplo, es un sistema constitutivo, un sistema alemán. Hay sistemas que, a pesar de que son de origen flexible e informal, como tiene que ser el sistema británico de la Comunidad Británica de Common Law, a pesar de ello, por ejemplo, el sistema Arthur Torrens, que es el sistema australiano, es un sistema sustantivo en razón de que no solamente es constitutivo, sino que la inscripción registral va a devenir en el nuevo título, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa de la legalidad a nivel de registros públicos implica necesariamente tener en cuenta todo lo que viene a ser el libro 9 del Código Civil y todo lo que viene a ser el reglamento general. Y partimos elementalmente de los principios matrices, ¿no es cierto? Primero, publicidad material, como hemos mencionado. Segundo, el principio de legalidad. Tercero, el principio de legitimación. Y ahí viene una pregunta, ¿no? Legitimación. ¿Qué significa legitimación? Significa que el acto jurídico se presume cierto. Cuando está inscrito en el registro público, se presume cierto, salvo que sea modificado o que sea invalidado por sentencia judicial, y ahora con la modificatoria de la 30.313 sea modificado por resolución administrativa, por laudo arbitral o por los mecanismos que esté establecido, ¿no? Entonces tenemos lo que viene a ser la legislación, y algo que la mayoría de autoridades desconoce, los jueces, los fiscales, es esta verdad oficial, esta presunción legal de veracidad, esta calidad de cierto. Y se cree que el título, o en todo caso el instrumento notarial, es un instrumento como cualquier otro. Y se cree que la inscripción registral no le reviste mayor seguridad. Entonces, es necesario explicar y plantear esta realidad. Tenemos inscrito el título, y una vez que esté inscrito el título, tenemos algunas mayores protecciones. Prioridad. Prior tempore, potior iure, dice en el aforismo latino, ¿no? ¿Qué significa? Primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Si yo inscribo, ¿no es cierto?, ningún título puede inscribirse si no proviene o emana del derecho que está previamente inscrito. Impenetrabilidad o prioridad excluyente. Una vez inscrito el derecho, implica de que tiene que haber esta concatenación de actos, de A a B, B a C, C a D. Si se rompe la cadena, no hay tracto sucesivo. Y es importantísimo tener tracto sucesivo, de lo contrario, no se puede lograr la extensión de la traslación del dominio. Oponibilidad. Solamente se puede oponer quien tiene el derecho inscrito. Inscrito con anterioridad respecto del derecho al cual se opone. Ah, doctor, pero eso se debe registrar, porque el 2022 también establece la posibilidad de que yo en sede judicial pueda cuestionar haciendo prevalecer mi derecho. Claro, es posible. El sexto pleno de la Asamblea Civil nos habla de que tiene más valor la propiedad no escrita o el paro escrito. Y está establecido que tiene mejor derecho por protección constitucional lo que viene a ser la propiedad no escrita. ¿No es cierto? Entonces hay que tener en cuenta estas pequeñas cositas. Sí, es necesario tener en cuenta estas pequeñas cositas, porque todo eso nos va a dar seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica, no? La seguridad jurídica es un estado mental, ¿no?, de tranquilidad,
de certeza, de confianza. ¿Y cuándo estoy tranquilo? Si yo compro una casa, ¿cuándo estaré tranquilo? ¿Cuando tengo mi título de propiedad? Sí. Cuando lo escribo en el registro público, más tranquilo. ¿Por qué? Porque ese título de propiedad es res inter alios acta. Significa que solo surte efecto entre las partes contratantes. Pero lo que yo quiero es que rompa esto, que surte efecto para terceras personas. Lo que yo quiero es que todos sepan que yo soy propietario, y eso lo voy a alcanzar con la dirección registrada, con el 2012 del Código Civil, que establece la publicidad material. Es decir, que nadie puede alegar que no sabía que soy propietario, porque es una presunción jure de jure, es una presunción absoluta. Algunos dirán, doctor, es una ficción. Sí, pues, pero nadie puede alegar que no sabía lo que está inscrito en los registros públicos. Por lo tanto, la calificación que realiza el registrador desde el punto de la legalidad involucra necesariamente un acto personal, un acto integral, un acto indelegable, un acto indelegable. Y si hacemos el correlato con nosotros los notarios, ¿cómo es el ejercicio de la función notarial? Es personal, es exclusivo, es imparcial, es autónomo y es indelegable. ¿No es cierto? Entonces, nosotros para formalizar la voluntad de las partes contratantes tenemos que cumplir con todas esas operaciones sustantivas que antes hemos mencionado, que es la calificación, la legalización y la legitimación. Y la legalización no es otra cosa que adecuar la voluntad de las partes al mandato legal vigente. Entonces, si tú me traes un contrato, yo tengo que ver que la ley lo permita. De repente existen algunos contratos que no están permitidos en el Perú. ¿Está permitido en el Perú el pacto comisorio? Solo en garantías reales, en garantías mobiliarias. ¿Pero en la hipoteca hay pacto comisorio? No está permitido. ¿Está permitido el pacto sucesorio? No está permitido. ¿Puedo transferir derechos hereditarios antes de que se aperture la sucesión, es decir, antes de que muera el causante? No puedo transmitirlos. ¿Puedo yo realizar una anticresis o una hipoteca por documento privado? No. ¿Valdrá el monto? Pero no vale, en todo caso, la garantía real. Porque hay una forma permitida por ley bajo sanción de nulidad. Entonces tengo que tener en cuenta todo eso, claro, tengo que tener en cuenta todo ese correlato. Entonces, la calificación que va a hacer el registrador involucra una decisión técnica jurídica que es de orden material y formal. Por eso es que el 2011 del Código Civil dice no solamente verificar la capacidad, la competencia, la adecuación al antecedente, la naturaleza inscribible, sino la validez del acto. Y la validez del acto implica el aspecto sustantivo y el aspecto formal. Entonces nos van a calificar no solamente la forma. No, doctor, pero existe acá un pleno, existe acá los precedentes vinculantes que dicen que no me puede calificar. No, el registrador tiene que calificarte. Y si está mal, sencillamente no procede. No procede, así de sencillo. ¿No es cierto? Doctor, pero en materia de prescripción adquisitiva, eso, bueno, eso hay precedentes que dicen que es una de las responsabilidades secundarias, ¿no? Y finalmente habrá que ver el número de demandas y de procesos generados a partir de prescripciones adquisitivas que se han tramitado y declarado sin la debida seriedad en la formulación, ¿no es cierto? Entonces, el registrador lo que va a hacer necesariamente es actuar como un órgano predispuesto a la inscripción. O sea, el título formal que yo le mando, él debe estar predispuesto a inscribirlo, pero sin embargo tiene la obligación de calificarlo. Y si no cumple con las formas, y si no cumple con los requisitos, sencillamente tendrá que observarlo, tacharlo según corresponde. ¿No es cierto? El registrador es un órgano activo, dinámico, predispuesto a inscribir. Entonces, si yo sé que me va a calificar, debo saber cuál va a ser el resultado. Pero resulta que no es tan cierto. Resulta que la vez pasada envié como 15 títulos idénticos y fueron distribuidos en ante diversos registradores, eran transferencias titulares, y 14 salieron inscritas y una salió observada. Era el criterio del registrador. Entonces él consideraba algún elemento que a mi juicio no era conveniente. La propuesta era al cliente, bueno, hay que apelar para que el tribunal le enmiende la plana y le ordene la inscripción. El cliente dijo, pero doctor, no tengo tiempo, yo necesito que se inscriba ya.
Y como ahora el cliente sabe más que el notario, le dice, doctor, desístase del arrobatorio totalmente, por no la tacha. Y a la tacha y regresemos. Se regresó y se volvió a escribir. Es que también, ahí está el problema. Hay observaciones que son completamente traídas de los vehículos. No sé si recordarán, pero en alguno de los eventos trajeron una observación de una registradora X que decía que se había remitido el traslado de la ampliación del testamento y que estaba digitado a computadora y que de acuerdo al artículo tantos del Código Civil tenía que ser a manuscrito. Bueno, pues era el traslado. En todo caso que pide parte fotostático, si es que quería, nada más. Pero el traslado no tenía que ir pues a manuscrito, ¿no es cierto? Conforme al artículo 2010 del Código Civil, la inscripción se hace en mérito a instrumento público. Pero la ley 27.755, la que crea el registro de predios, establecía una excepción. Decía que podía inscribirse también, alcanzarse esta inmatriculación, ¿no es cierto?, o traslación a través de documento privado de fecha cierta, en el caso que el valor del bien inmueble no supere las 20 unidades impositivas tributarias. ¿No es cierto? Era la excepción. Entonces, hay que tener en cuenta que la calificación que me realiza el registro lo hace en mérito del documento que yo le he presentado. Por lo tanto, debo tener la capacidad de realizar la prognosis y verificar si es que me va a observar o no me va a observar. En todo caso, antes de remitirlo, nosotros ya lo hemos revisado si hemos cumplido con todos estos elementos. Y acá, en el 2011, nos va a decir qué es lo que nos van a revisar. Y es importante, o lo importante, viene a ser la validez del acto. Todo lo demás es importante, porque es causal también de que pueda ser observado, pero la validez del acto es importantísimo, verificar desde el punto de vista sustantivo y formal y adjetivo si es que se ha cumplido con todo. Y se dan cuenta, el 2011 es copia del artículo 18 de la ley hipotecaria española, ¿no? En el Perú, ¿cuántos días tiene el registrador? Tiene 7 días. 7 días. Pero ahora que se ha informatizado, ahora que estamos permitiendo los traslados por medio digital, en el caso de los poderes, ¿cierto? ¿Está cumpliendo el plazo? Ahí está el tema, ¿no? Como que se está demorando un poquito, ¿no? Se está demorando. Y no puede demorarse más de 7 días. Y si sale la observación, entonces tiene 5 días en el caso de reingreso. En el caso de Uruguay, el plazo es de 5 días, no es de 7 días, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, la evaluación integral que realiza el registrador involucra necesariamente calificar todo el título, de inicio a fin. El registrador no me puede calificar por partes. Yo le he remitido título formal, y él no me puede decir hoy día, ¿sabes qué? Subsáname esto, y mañana, cuando ya subsane, decirme, oye, tu título primigenio existía en esto. No puede ser. La calificación es una sola, en un solo acto. Implica una evaluación integral. Implica una potestad autónoma del registrador o del tribunal registral y se tiene que realizar en forma personal e ilegal. Pero doctor, ¿acaso no es el asistente el que proyecta y le lleva el registro? Sí, pues, pero el que lo revisa, lo evalúa y lo firma y asume la responsabilidad civil y penal y lo demás es el propio registrador. La calificación debe ser integral. Es un solo examen, total del título, en la primera oportunidad y no en forma sucesiva. ¿Qué pasa si yo, registrador, he formulado de repente una observación muy ligera, un aspecto totalmente formal, se me ha pasado un aspecto sustantivo y recién me doy cuenta cuando han reingresado el título? ¿Puedo observar ese aspecto sustantivo que he omitido? Pero diré, oye, ¿mi responsabilidad cuál es? ¿Qué prefiero? ¿Una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa? Bueno, el registrador sabe que tiene que pedir licencia y que el nuevo registrador encargado es el que va a poder formular la observación sin incurrir en ningún tipo de falta o infracción registrada. ¿No es cierto? Ahora, algunos dicen, se hace calificación escalonada en cascada. No, lo que pasa es de que pueden haber observado mi primer título y cuando he realizado el instrumento aclaratorio y he reingresado ahora el instrumento aclaratorio, este nuevo título, este nuevo instrumento aclaratorio puede también adolecer de errores u omisiones y puede volver a ser materia de observación. Eso sí es posible. Y ahí no está incurriendo en ninguna falta registrador.
Lo que no puede hacer el registrador es observar nuevamente el primer título que ya calificó. Entonces, es importante que esto sea en forma integral. Ahora, tened en cuenta que el registrador es autónomo. Así como nosotros los notarios, no existe jerarquía. No es que el notario de Lima tiene más jerarquía que el notario de Castrovirreina o el notario de Lamas. No, todos tienen la misma jerarquía. En otros países sí hay notarías de primera, notarías de segunda, notarías de tercera, por diversas razones, el caso de Bolivia, el caso de Colombia, ¿no es cierto? En nuestro país no. Igualmente los registros públicos. El registrador es autónomo e independiente en el ejercicio de la función registral y por lo tanto ni el jefe zonal, ni el gerente, ni el adjunto, ni el superintendente pueden ordenarle qué es lo que va a hacer. Él tiene que sencillamente obrar de acuerdo a la ley y proceder en el ejercicio de sus atribuciones. Autonomía significa aplicar la ley. ¿Y cómo se aplica la ley? Como se dice en la teoría general del proceso, ¿no? Con un criterio de razonabilidad y un criterio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Es así que la ley 26.366, la que crea el SENAR y el SUNAR, establece que es una garantía del sistema registral la autonomía de sus funcionarios. Esta calificación es indelegable, es personal y es indelegable. Entonces, solamente la puede hacer el órgano que está facultado y establecido de acuerdo a su reglamento. Es igual que en el caso de la función notarial, ¿no? Cuando nosotros ejercemos la función notarial, ¿podemos delegar esa función? Doctor, pero usted cuando solicita licencia, ¿acaso la resolución que emite el decano no le está encargando sobre... Ah, le está encargando. La oficio no estoy delegando, está encargándole, ¿no es cierto? Pero quien asume la responsabilidad civil, penal, administrativa y constitucional va a ser el notario encargado. Él, el que va a firmar, no es el notario que está en licencia. Así que no es que me traes tu despacho y porque somos colegas, yo te firmo todo y asumo todas tus responsabilidades. No, tengo que calificar, ¿no? Es una obligación la calificación. Entonces, la calificación es inexcusable y es obligatoria. Llámese, en el caso registral, la que realiza el registrador o la que realiza el tribunal en instancia de alzada, es decir, calificando en grado de apelación. ¿No es cierto? El maestro Díaz Picasso dice: el registrador no puede dudar de la materia de su calificación. El registrador no puede llevar en consulta. El registrador no puede decir: oye, aclárame esto, ¿no? Él tiene que calificar. Dice que tiene las herramientas y los medios necesarios que le permitan realizar la calificación. Entonces, tiene los elementos necesarios suficientes para llevar a cabo la calificación. No es posible, desde el punto de vista del procedimiento registral, que el registrador lo lleve en consulta. No es posible. Entonces, es personal y es indelegable. La primera instancia, el registrador. La segunda instancia, el tribunal registral. El tribunal lo que puede hacer sencillamente es confirmar o revocar. Confirmar o revocar, total o parcialmente. Puede declarar improcedente o inadmisible la apelación. Puede aceptar o denegar total o parcialmente el desistimiento que se formule, y estas son las facultades que tiene el tribunal registral. Pero esa es simplemente la instancia registral. El tribunal vence y concluye la instancia registral. Pero lo que después viene es la tercera instancia. Y la tercera instancia viene a ser la instancia jurisdiccional. La instancia jurisdiccional. Y la instancia jurisdiccional implica pues necesariamente el uso de la acción contencioso administrativa para que yo pueda recurrir al Poder Judicial, y el Poder Judicial puede invalidar la resolución administrativa y ordenar que el registrador proceda a la infracción correspondiente, ¿no? Un principio que no, para terminar, que no debemos dejar de lado siempre nosotros los notarios cuando revisamos esto, viene a ser la prioridad, la legitimación, el trato excesivo y la fe pública registral. La prioridad preferente me ordena el rango. Si yo ejemplo de control libre es de acuerdo a una jerarquía de rango, el primero que llega al registro. Por eso se nota en el asiento de presentación el día, hora, minuto y segundo, ¿no es cierto? Parte del asiento de presentación. Cuando yo presento el título,
se va a generar, en el libro diario se va a generar el asiento de presentación. Esto implica aperturar el registro, pero no implica la obligación del registrador de escribirlo, porque simplemente se está iniciando el procedimiento de calificación. Y opera para actos que son compatibles. En el caso de la prioridad excluyente, excluye desde el rango, es decir, excluye desde la inscripción registral. Parte del asiento de inscripción, cierra el registro, ningún título puede inscribirse si no emana del título que está previamente inscrito. Y esto opera necesariamente para actos que son incompatibles. Entonces, en términos simples, prioridad viene a ser aquel principio en cuya virtud el título o acto interesado prevalece sobre cualquier otro que, siendo registrable, todavía no se ha presentado o se ha presentado con posterioridad. Es lo que dice Gabriel de Reina Tartieri de la Universidad de Buenos Aires. Prioridad excluyente implica que un título incompatible con otro no se puede inscribir, aunque sea de fecha anterior o igual. Artículo 26 del Reglamento General. Y acá hay una palabra muy importante que se llama retroprioridad. Los efectos de los asientos registrales y la preferencia de los derechos que se generan se retrotraen a la hora, a la fecha hora del asiento de presentación. Puede que se haya suspendido la vigencia del asiento de presentación por títulos pendientes, etc. Han pasado 100 días y al final se logra inscribir, no se va a inscribir con la fecha del 100º día, sino que se retrotrae por retroprioridad a la fecha del día en que se da el asiento de presentación. Entonces, acá es importante tener en cuenta la reserva de prioridad. Cuando una persona va a celebrar un acto y me dice, doctor, ¿sabe qué? Vamos a hacer la escritura, pero me falta $20.000, ya tengo los 250.000 del departamento, me falta $20.000. Entonces, pues yo quiero cancelarlo, yo no quiero hacer una escritura parcial, no quiero hacer una escritura con pago cuota. No, bueno, entonces hay que hacerlo después un local registral. ¿Para qué? Para que reserve su prioridad por 60 días. Entonces, vamos a tener la reserva de la prioridad y la anotación del negocio que está en gestación, y de esa manera nos damos tranquilidad. Y esto del bloqueo registral no es invención nuestra, ¿no? No es invención de los españoles, del sistema de inscripciones. Esto ocurre en el Bormarkum alemán, ocurre en la transcripción del contrato preliminar en Italia, en el Notice di Cave australiano y también en Argentina, ¿no es cierto? El 2011 me dice algo muy importante, que el registrador no puede discutir el mandato del juez. Pero sin embargo, si nosotros revisamos a través de los principios registrales, el registrador sí puede pedirle algunos informes al juez, puede pedirle aclaraciones, información complementaria que precise sin perjudicar la prioridad para el acceso al registro. Entonces, una alternativa necesariamente es la prioridad para el bloqueo registral. Y el trato sucesivo. Ayer lo mencionaban, indisoluble, ¿no? De repente aparece una persona con su título y dice, yo te voy a vender. Tú vas al registro y dices, oye, tú no estás inscrito como propietario. Sí, es que sabes que tengo un documento privado. No tienes tracta, no voy a inscribir, no voy a poder inscribirlo. De repente voy a necesitar otro mecanismo de regularización, de saneamiento de la propiedad, y eso me va a perjudicar. Ninguna inscripción, solo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane. El trato sucesivo es la consecuencia de un asiento contra otro. Permite confrontar documentos calificados con el asiento registrado. Tiene efecto excluyente en el caso de incompatibilidad y produce necesariamente el cierre del registro. Entonces, en el artículo 2019 aparecen diversos actos inscribibles en el registro de predios y su regulación. Algunas normas nos hablan sobre la pérdida del dominio. Y para poder terminar con estos principios que son vitales, ¿no? Yo les decía el principio de legitimación. El principio de legitimación. Si una persona me trae su título, que está inscrito en el registro público, me trae la vigencia, entonces no solamente me está acreditando su derecho de propiedad, sino me está acreditando su condición de titular registral, está acreditándome que todo el mundo sabe esto, ¿no
es cierto? Y que esto está legitimado. Y eso le está dando fortaleza, valor, fuerza. Pero eso hay que tener en cuenta. Nosotros lo sabemos, pero los jueces y los fiscales no lo saben. Y hay que explicárselo. La inscripción en términos corrientes es la aceptación de que la solicitud de inscripción, ¿no es cierto?, está bien, se ha aceptado esta solicitud, el acceso de un acto al registro, el sustento de la publicidad registral, el sentido de la oponibilidad del registro y amparar a los terceros que contraten de buena fe sobre la base de lo que aparezca en el registro. Entonces la legitimación le da apariencia de verdad. Esta apariencia de verdad se adquiere o la adquiere quien logra acceder al registro para emplazarse en él, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es ese, doctor, ¿y por qué es que el Poder Judicial, pues mediante diferentes o sea, mediante diferentes precedentes, está estableciendo pues que prima la propiedad sobre el inscrito? Bueno, elementalmente ellos le están dando una supremacía a lo que establece la Constitución, y la Constitución garantiza el derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés social, necesidad pública y interés social, previo pago de una indemnización justa y preciada, ¿no es cierto? Entonces, eso es otra cosa, pero a nivel del 1.9 tiene que darse valor a lo que se encuentra debidamente inscrito. Las inscripciones solo se dejan sin efecto, se decía, ¿se acuerdan ustedes?, por orden judicial. Esto ha sido modificado, y no solamente por orden judicial, ahora también puede ser por resoluciones administrativas. Recuerden ustedes que el título, en el caso de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que está regida por la ley 1951, viene a ser la resolución. Entonces, lo que crea, modifica, regula, extingue un acto de negocio de un bien público es la resolución de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y en el caso del gobierno regional, el gobierno local, bueno, son normas distintas. Oiga, y ahora también pues el árbitro, ¿no? Claro, reconocido inclusive por la norma constitucional, que tiene valor de sentencia y por tanto puede de esta manera también dejarse sin efecto un asiento registral. E inclusive ha habido hasta conciliaciones, existen algunos casos donde se ha dejado sin efecto por ciertas discusiones. ¿Era conveniente modificar el 2013? Sí, era necesario. La realidad había superado al contenido de la norma. Pero bueno, eso es lo que está establecido en el artículo 139, 23 del Código de la Constitución, 23 del Código Civil y en los diferentes reglamentos. Y es lo que el registro ha señalado. Por ejemplo, en un caso de Ortiz de Ceballos versus Iturrizada Neira, se aplicaba el artículo 23 del Decreto Supremo 229 del año 73 de Agricultura, que era el reglamento de la ley de aguas, y donde también se hizo prevalecer lo que significaba la inscripción registral y algunas otras resoluciones que tenían que ser materia de análisis, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente, si nosotros hemos cumplido con todas las formalidades y requisitos establecidos con la ley, tenemos el acto jurídico que es válido, tenemos el acto jurídico que es eficaz, tenemos el acto jurídico que es legítimo, hemos cumplido con la configuración adecuada, sencillamente el registrador no va a tener nada que observarnos. Entonces, creo que el camino está dado y un 90% está en el título bien redactado. Como decía, el título bien redactado o un buen título da lugar a una buena inscripción registral y a un buen derecho de las partes contratantes. Algunos aspectos de legalidad que debemos tener en cuenta nosotros notarios en el ejercicio de nuestra función. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.